¿Cuánto llevamos escuchado hablar de narcotráfico en los últimos 6 meses en la Argentina? Se habló en los últimos 6 meses más que en los últimos años, en las últimas décadas. No es una medida de tiempo antojadiza ni casual. Hace 6 meses se atentó contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti en Santa Fe. Le metieron 14 balazos a la casa, gente en moto, sicarios. Desde entonces yo me acuerdo, Ezequiel, que en las redacciones vimos la noticia y nos preguntamos: esto es grave, acá hay que hacer algo. Sí. Me llamaba mucho la atención que después, leyendo algunos artículos sobre el tema narcotráfico, el ataque a la casa de Bonfatti y nuestra reacción, mi reacción, la de muchos de nosotros, reproducía prácticamente un protocolo de lo que es el desarrollo y la instalación del narcotráfico en una sociedad. Sí. Estábamos respondiendo con las mismas palabras. Era el momento en que se instaló y en que nos preguntábamos: ¿quién va a hacer algo? Además, el tema del narcotráfico atravesó la política. Incluso hay que recordar que un diputado del oficialismo le dijo a un par suyo que pertenecía a un partido que gobernaba la provincia de una provincia narcosocialista, ¿no? El Cuervo Larroque, ¿no? El Cuervo Larroque. El diputado de la Cámara. Claro, y pareciera que la reacción de la política, o incluso desde el Estado hacia este tema, es con un tono más punitivo, ¿no? Como que se encapsula siempre la respuesta en el último eslabón, ¿no? Algo parecido a lo que pasa con el problema de la inseguridad, ¿no? Siempre se piensa en... Incluso te diría hasta con un tema que no tiene nada que ver con el dólar, ¿no? Hace 2 meses se hablaba de que el problema del dólar ilegal, del dólar blue, lo tenían los arbolitos. Ayer Sergio Berni dijo que le pidió a Rosario barrer con la topadora a los búnkers, ¿no? Los búnkers es en donde se vende la droga en Rosario. Vamos a ir a un informe breve sobre el tema y tenemos 2 invitados. Nosotros no tenemos ni sicarios, ni lo tenemos a Luis Delía gritando, pero tenemos a Juan Tocatlián, que es un analista muy lúcido que ha escrito artículos muy importantes y muy interesantes sobre el tema, y a la periodista mexicana Cecilia González, corresponsal de Notimex en la Argentina, que ha escrito un libro sobre el desarrollo y la instalación de los carteles de México en la Argentina. Vamos al informe. Mil efectivos de la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, 500 prefectos y 1.500 gendarmes. El gobierno movilizó esas fuerzas en Rosario el jueves pasado con el objetivo de pacificar, así dijo, la ciudad. Se hicieron 80 allanamientos, se incautaron 4.000 dosis de paco y cocaína y 70.000 pesos, y se detuvieron a 26 personas. Un resultado magro para lo que representa hoy Rosario, una ciudad convertida en sinónimo de narcotráfico en la Argentina. Rosario es una ciudad castigada por el flagelo del tráfico de drogas. Registra una tasa de 15 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de apenas 5. Es una estadística que la emparenta con ciudades tradicionalmente violentas de América Latina, como San Pablo o Caracas. Según la Organización Mundial de la Salud, sus valores se corresponden con la categoría de epidemia de homicidios. El narcotráfico en la Argentina ya tiene una historia que se cuenta en años, y los especialistas sostienen que ha llegado para quedarse. Algunos afirman que su primer desembarco se produjo en la segunda mitad de los 90, cuando el jefe del cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, llegó al país para hacer negocios, blanquear millones de dólares y eludir el cerco de la Policía de México y de la DEA. Argentina era considerada el refugio ideal. Los varones de la droga eran desconocidos por los argentinos y era improbable que los persiguieran aquí. Además, el marco legal era muy laxo, para algunos lo sigue siendo, el lavado de dinero no era combatido y el tema no estaba instalado en la opinión pública. Pero el drama del narcotráfico estallaría una década más tarde en la cara de la sociedad con el llamado triple crimen. En agosto de 2008, los cuerpos de 3 empresarios vinculados al tráfico de efedrina, un precursor usado para la fabricación de drogas sintéticas, aparecieron acribillados en un descampado de General Rodríguez. Después de varias advertencias y de episodios de violencia que terminaron por instalar la figura de los sicarios en las calles y la del narcotraficante en los countries, un duro documento de la Iglesia Católica dio lo que tal vez sea la última señal de alerta. Los obispos advirtieron sobre el avance de la drogadicción y el narcotráfico en el país y reclamaron al Estado una actitud más enérgica. Para algunos especialistas, la Argentina está recorriendo la última fase de la instalación de este drama. Cuando la historia reciente de violencia en México produce conmoción, ¿ya no hay vuelta atrás para el narcotráfico en la Argentina? ¿Cuándo una sociedad todavía está a tiempo de revertir esta tragedia? ¿Con qué fuerzas combatirla? ¿Qué consecuencias puede tener sobre una democracia joven y con partidos débiles y en crisis?
Estamos en Divina Comedia con nuestros invitados. Vamos a hablar de narcotráfico, el fenómeno que está estallando en los medios en la Argentina y en las calles. Estamos con Cecilia González, periodista, corresponsal de la agencia Notimex en la Argentina, autora del libro Narcosur sobre la llegada de los carteles de la droga mexicanos a Argentina, y con el profesor Juan Tocatlián, profesor de la Universidad de Itela, uno de los analistas más lúcidos sobre el tema. Ha vivido unos 20 años en Colombia, conoce y ha visto el desarrollo del fenómeno en ese país. Estamos con ellos y les agradecemos que estén con nosotros, por supuesto. Juan, la pregunta es básica. A partir de algunos artículos que hemos leído tuyos en los últimos tiempos, te quiero preguntar sobre cuál es el desarrollo, en qué punto de desarrollo está el fenómeno del narco en la Argentina. Bueno, digamos que hay una literatura que convencionalmente define al menos 3 etapas distintas respecto a la evolución del narcotráfico en cualquier contexto. Y esto es una fase muy predatoria, donde hay una competencia por el espacio, donde hay una lucha entre bandas, donde el territorio es fundamental, donde el control de ruta se vuelve esencial. Hay una segunda etapa donde se organiza mucho más la criminalidad vinculada al fenómeno del narcotráfico, se va enraizando en la sociedad y por eso se la llama la fase parasitaria, aparece como un parásito que incide en la vida política, institucional, económica, social, deportiva, cultural de un país, y finalmente una fase simbiótica donde uno no distingue qué es legal y qué es ilegal, donde el poder del narcotráfico y del crimen organizado organiza la vida política e institucional de un país. Yo diría que todos los ejemplos que conocemos, aún de los más desarrollados o menos desarrollados, si miramos a Italia, si miramos a Rusia, si miramos a Colombia, es difícil decir que un país se encuentra todo en una etapa. Hay regiones del país que están fuertemente incididas y donde uno ve una pugna dramática por los espacios y los territorios. Rosario, Santa Fe, las rutas son esenciales, son vitales para el tránsito interno y el tráfico internacional. Hay otras zonas donde no vemos violencia, pero vemos un enraizamiento de modalidades de crimen organizado, el norte del país, algunos sitios en la provincia de Buenos Aires, donde decimos, bueno, momento, ya no es una fase predatoria, sino es una fase más parasitaria, ¿sí? Entonces yo diría que debemos desagregar la geografía del país, debemos entender cada núcleo qué lugar ocupa, y por otro lado, no es solamente lo que haga el Estado para controlarlo o frenarlo, sino qué hace la sociedad, porque muchas veces estos fenómenos crecen porque la sociedad es a la vez víctima, pero también tolerante con los niveles de incidencia y de enraizamiento del narcotráfico. Creo que este es un tema que en Argentina no estamos viendo mucho. Estamos hoy poniendo el ojo en el Estado. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace bien o mal el Estado? ¿O qué hace en exceso? ¿O qué hace por ausencia? Pero no miramos también este otro componente que es esencial. ¿Qué nivel de tolerancia, aceptación, resignación, fatiga, compromiso o no tiene la sociedad? De modo que hay una corresponsabilidad entre las instituciones del Estado y la misma sociedad frente a la llegada y la instalación de este fenómeno. Esto es esencial, esta es una pregunta muy importante. El narco no nace en la política, llega a la política. El narco nace en la sociedad, nace en la economía, nace en los intersticios de la ilicitud. Se afinca, logra presencia y busca cooptar. Por un lado coopta dentro del Estado y coopta dentro de la sociedad, y por otro lado utiliza la violencia. ¿Para qué? Para que no lo persigan, para poder hacer sus negocios, pero también utiliza su violencia contra otros grupos de narcotraficantes que tratan de ganar espacio y ganar mercados. Por lo tanto, cuando llega el narcotráfico a la política, es en la etapa final, es una etapa donde necesita protección, necesita garantías, está afincado. De allí que me parece fundamental entender que la sociedad tiene un rol muy importante en advertir estas fases y en, digamos, hacer un acto de repudio y de reacción contundente frente a estos fenómenos. La cohabitación con esto lleva al desastre. Ya lo vimos en Colombia, parcialmente lo hemos visto en México, parcialmente lo hemos visto en otros lugares del mundo. Así que el papel de la sociedad es muy importante. Cecilia, ¿en qué fase está el narcotráfico en México? ¿Está en su fase de consolidación y de
despliegue definitivo? Sí, diría que Considerando está. estos Sí, parámetros, sí, ¿no? me pareció muy interesante lo que explicaba el otro invitado. Sí, está totalmente consolidado, porque lo que empezó como en algunas regiones, que era sobre todo en el norte del país, o espaciado ahora, sobre todo a partir de la que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Lo único que hizo esa guerra fue expandir, ya se usaba una metáfora a los especialistas, esto de patear un avispero, sin protección además. Porque si bien se detuvo a muchos líderes del narcotráfico, los cárteles, en vez de desaparecer, porque también esta es luego una visión muy simplista que se tiene, como que se detiene al capo y a partir de eso desaparece la organización. Sí. No, lo que ocurre son peleas internas y divisiones de esos cárteles, o sea, se empiezan a multiplicar en vez de terminar. Estamos frente a un fenómeno en México que arranca en los 70, se va desarrollando a partir de los 80, los 90 y desde entonces se consolida, cuando se retraen un poco los carteles colombianos. Sí, ahí se empieza a consolidar, pero fue fundamental para la expansión del narcotráfico, y cuando hablo de expansión hablo tanto sobre todo de la violencia y de la presencia ya en la sociedad. La narcocultura arraigada ya a nivel nacional, en estados donde antes ni siquiera se hablaba de narcotráfico, Michoacán o el sureste, generalmente se hablaba de Sinaloa, de Monterrey, de estados o ciudades del norte del país, pero ahora está totalmente expandido, e insisto, y cada vez también más cerca de la capital, porque también México, como Argentina, es un país centralizado. Entonces en esto tuvimos mucha irresponsabilidad también los medios, porque muchas veces si no ocurre en capital no es importante. No existe. Y cuando lo escuchás a Juan describiendo las distintas fases en las que estaría el narcotráfico en la Argentina, distinguiendo por regiones, por objetivos también, ¿cómo lo compararías lo que está pasando hoy acá en Argentina con lo que ocurrió en aquel periodo en México? No, en realidad no lo podría comparar, y para mí son situaciones incomparables, de hecho, de fondo, por cuestiones históricas, geopolíticas y de toma de decisiones, sobre todo, insisto, de los últimos años. En primer lugar, la cercanía a Estados Unidos, ¿no? Claro, si tienes como vecino al principal país consumidor del mundo, ya es un problema. Y también el país que surte de armamento a los cárteles del narcotráfico. Entonces, hay una situación ahí. También es un país que nunca sufrió una dictadura, pero tuvo una institucionalización durante 70 años, una institucionalización en todas las áreas, incluso del crimen. También es un país productor, país ruta deseada para los cárteles colombianos. O sea, y también, y para mí es algo sumamente importante cuando pienso en Argentina, México es un país con una inequidad social espeluznante, con el triple de población de Argentina, pero más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, y muchas de ellas en pobreza extrema. Todo eso es un germen para el auge también del narcotráfico. ¿Y cómo llega el narcotráfico mexicano a la Argentina? ¿Cómo llegan los carteles? ¿En qué escenario y con qué situación? En Narcosur cuento los dos casos y desarrollo los dos casos en los que se comprobó fehacientemente el arribo de cárteles. No la instalación, fueron como exploraciones. En el año 1997 vino personalmente Amado Carrillo Fuentes, entonces el máximo líder de América Latina en esta materia, el Señor de los Cielos, y montó toda una estructura, líder del cártel de Juárez, que era en ese momento el más poderoso. Después lo sucedió el cártel de Sinaloa, aunque el cártel de Juárez sigue existiendo y sigue siendo bastante poderoso. Pero vino y montó toda una estructura en Argentina, en Chile, Brasil y Uruguay para lavar dinero. 2 años después se descubrió toda la maniobra, pero Argentina también en ese momento entra en un periodo de crisis, 2001, que sé, y esa problemática como que queda un poco al costado, y al final quedó totalmente impune porque nunca se llegó a ningún juicio y no hay ningún condenado, lo cual, si hay impunidad, también es como una invitación. De modo que la llegada fue a través con la necesidad de lavar los millones de dinero. Claro, sí. Y a una década después, la circunstancia internacional del mercado de drogas se había modificado, y lo que se convirtió Argentina fue en un lugar muy deseado para la adquisición de efedrina, que es la materia prima para las metanfetaminas u otras drogas de diseño. Y ahí viene un grupo de mexicanos, pero luego lo que descubrí, que a mí me sorprendió muchísimo, de verdad,
fue que no era un grupo de mexicanos el que estaba operando el negocio, había por lo menos 3 y 2 de ellos eran manejados por argentinos. O sea, ahí ya se empieza a ver ya más operación de bandas locales que están metidas para liderar el tráfico y no solo para ayudar a los extranjeros que venían. Vamos a ir a un breve corte y vamos a dejarles una pregunta, varias en realidad. Tenemos muchas preguntas porque el tema estalló y somos muy ignorantes del tema y presenta muchas entradas. Queremos consultarles sobre lo que Juan ha calificado en algunos de sus artículos como la existencia de un manual, de un protocolo para enfrentar al narcotráfico en la región, cuáles son las dificultades del empleo de ese manual y si ese manual nos termina enterrando a todos. Ya venimos. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 120 móviles blindados y equipados. 30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia. 950 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4-512-3333. San Isidro, Gobierno Municipal. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Divina Comedia, segundo bloque, estamos hablando del narcotráfico, el fenómeno que llegó a la Argentina para quedarse. Dejamos una pregunta a nuestros invitados, tiene que ver con los protocolos que se están utilizando en la región para enfrentar a este fenómeno, protocolos que han sido elaborados por el Departamento de Estado en los Estados Unidos y que no están teniendo buenos resultados por lo que puede verse. Juan, te queríamos consultar acerca de esto, vos escribiste sobre estas cuestiones. A ver, dos puntos más conceptuales y luego unos argumentos de base más empírica. El punto conceptual es que en esencia todo lo que estamos viendo en toda la región y buena parte del mundo es una lógica de la prohibición, procurando tener una sociedad totalmente abstemia que deje de consumir y que eventualmente dejará de intentar con cualquier tipo de sustancia psicoactiva de base natural o de base sintética. Esta es una quimera. Detrás de esta quimera, sin embargo, hay un conjunto de políticas que la informan. El principal sostén de una política de prohibición es primero castigar y después proteger. Si esto es así, y en esta lógica en la que estamos, por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora son cuáles son el menú de castigos que tenemos en la región. Y el menú de castigos es más o menos el siguiente. En primer lugar, en términos de dónde se cultiva, pues erradicación forzada.
erradicación forzada de los cultivos, con esto digo, sin la cooperación obviamente de la sociedad, pero en muchos casos utilizando defoliantes, productos químicos. Colombia es el epítome. Lo que pasó en Perú y Colombia lo ve. Y ahí lo que tenemos es lo que la literatura ha denominado el fenómeno globo, es decir, aprieto más en Colombia, se va para Perú, apreté en Perú, volvió a Bolivia, apreté mucho en Bolivia, volvió a Colombia. Y entonces tenemos una lógica mediante la cual después de una década el total de áreas con coca en el mundo andino es idéntico, es igual, a pesar de toda la fumigación. Porque se compensan. Se van compensando. El otro componente de castigo es agarrar y decir, bueno, militaricemos este combate, involucremos a las Fuerzas Armadas porque las policías no dan abasto. Y por lo tanto, los militares, que están deseosos muchas veces de tener algún tipo de actividad en este tema, y por otro lado se vuelven adictos a los recursos que reciben de Washington y a los recursos que reciben del Estado Nacional, pues se involucran en esta política. Donde han estado, no ha mejorado la situación del narcotráfico en el sentido de su contención o reducción. México es un ejemplo, Colombia es otro, pero aún en países de una ideología distinta, como puede ser Venezuela. Venezuela, en lo que va desde octubre a esta fecha, ha derribado 30 aviones del narcotráfico. El efecto de eso, de poner a las Fuerzas Armadas venezolanas a bajar aviones, no ha sido ínfimo en el negocio de las drogas en Venezuela. El otro tercer componente es la sanción, la criminalización de ciertas fases de este negocio y la política que va a descabezar a los líderes. Como si esto fuese suficiente o fuera un componente elemental de solución de este problema. En Colombia, para poner un ejemplo, se ha dejado de hablar de los carteles. Nadie habla del cartel de Medellín o el de Cali, ya desaparecieron. Lo que hay es un término un poco risueño, que es el de boutique cartels, pequeños cartelitos. Hay más de 320 Tiene pequeños como glamour, carteles. Todo chiquitito, funcionan como redes, no son esas mafias organizadas familiares. Y son más flexibles todavía. Son mucho más flexibles. Realizan vínculos transnacionales más fáciles con los mexicanos o con los argentinos, porque no es que los colombianos invadieron o los mexicanos invadieron Argentina. Los argentinos fuimos a buscar a los colombianos, fuimos a buscar a los mexicanos o le dimos aliento para desarrollar nuestro propio sistema. Ahora, volviendo a la pregunta del comienzo, perdón. Ahora, pero la Argentina se puede dotar de una política independiente, se puede hablar de un problema local y leído fuera del contexto regional. Puede haber políticas preventivas, anticipatorias. Hay que hacer fenomenales tareas para recuperar a la juventud y a los usuarios de drogas. ¿Tenemos un problema de drogas? Sí tenemos un problema de drogas. ¿Hay que mandarlos a todos a la cárcel? No hay que mandarlos a todos a la cárcel. Hay que prevenir eso, políticas integrales de salud, de derechos humanos, de educación, de empleo, son esenciales. Tenemos y decimos que Argentina hoy juega un lugar diferente en la geopolítica de las drogas. Bueno, tendríamos que tener una inteligencia muy sofisticada, un sistema de inteligencia del Estado, no militar, muy calificado, al estilo del que tienen los británicos, por ejemplo, o los que tienen otros países, que logran desmantelar al menos los cimientos más importantes de estas redes. Tercero, ¿a quién tenemos que proteger? Bueno, tenemos que proteger a las familias, tenemos que proteger a los débiles, tenemos que proteger a las instituciones. ¿Y a quién debemos castigar? Bueno, acá, peces gordos vinculados a las finanzas, al narcolavado, yo en la Argentina no he visto a nadie. Digo, en algún punto hay que ir por la plata de esta gente o tratar de decomisar o lograr activos de esta gente para sacarle el componente material fundamental a este negocio. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Creo que varias cosas, pero depende de si uno tiene una política integral, cosa que la República Argentina a la fecha carece. Cecilia, ¿hay una cultura del narcotráfico en Argentina, tomando como experiencia la de México? ¿Ves que se está desarrollando una cultura del narcotráfico? Podría decirse que sí, pero con sus características propias, o sea, sí, particulares, sí. Igual me interesa mucho lo que dice Juan, porque es cierto que, y en México también ha sido una gran discusión, se detienen a los capos, pero nunca se llega a la pata económica, o sea, la del decomiso de la plata, de las empresas fantasmas que se crean. Eso es, sobre todo ahora, a partir de la detención del Chapo, fue más que evidente esto, porque se descubrió que él tenía más de 300 empresas operando en el mundo. Y es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se decomisa? Bueno, y acá pero seguimos esos peces hablando gordos de la parte de la plata nunca aparece. Y acá seguimos hablando de descabezar bandas, ¿no?
en la Argentina también se habla de eso, ¿no? De descabezar es bandas. que sí es importante, por supuesto que es importante descabezar a las bandas, y además en el caso de Argentina, que todavía no están conformados a nivel, todavía no son cárteles, no son empresas multinacionales del crimen organizado como lo son en México, por supuesto que es muy importante descabezar a las bandas, pero no podemos olvidar la parte del poder económico y del poder político, y generalmente esa nunca, yo que investigué durante 5 años para Narcosur, jueces o investigadores me explicaban situaciones y de pronto me decían, hasta aquí porque más arriba ya se nos complica. Claro. Bueno, gracias a ambos por Muchas haber venido, gracias. gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a ir a nuestro espacio de cierre, Anatomía de un Instante. Vamos a recordar una visita de un argentino a Washington hace unos años, en el año 85. Ya lo vemos. Es el 19 de marzo de 1985. En la imagen están Raúl Alfonsín y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, el primero de la Argentina. Una visita a la Casa Blanca, primera visita y única del entonces presidente Alfonsín. Dieron mensajes los dos en los jardines de la Casa Blanca. Hay una historia detrás de esto. Reagan llevaba un mensaje que alteró, que cambió en el transcurso de los días anteriores. Habló de política internacional, algo que incomodó a Alfonsín. Habló de los contras, habló de los Freedom Fighters. De los Freedom Fighters, ¿no? Exacto, sí, eso fue. Era la contrainsurgencia en Nicaragua que luchaba contra la revolución. Alfonsín cambió su discurso también, se mostró molesto y se conoció el fenómeno como el alfonsinazo en Washington. Pero pasó algo más. Sí, de esos dos discursos en los jardines de la Casa Blanca, Alfonsín se dirigió con su ministro de Economía, Juan Zurril, y su canciller Caputo a una sala contigua en la Casa Blanca, donde se reunieron con Ronald Reagan, George Bush padre y David Mulford. ¿Qué nació ahí? El Plan Austral. Una ayuda que le daría el gobierno de Estados Unidos para empezar a negociar la deuda que habían heredado de la dictadura militar. Se lo recuerda como una gran reacción de un presidente en la Casa Blanca, pero fue la introducción a un plan económico que no terminó bien. Argentina, Divina Comedia. Divina Comedia, totalmente. Nos vemos la semana que viene.